Entonces, en las semanas pasadas hemos encendido la candela de la esperanza, también del amor, y tenemos la corona, ¿verdad? Que nos recuerda de Jesús como rey y también nos recuerda de la idea de la eternidad, ¿ok? Y si estuvieron en las últimas 2 semanas, Harold y Marilu nos hablaron de la esperanza que no avergüenza, y Henry y Noemí hablaron sobre el amor que nos reta. ¿Okay? Y hoy nos toca a nosotros hablar sobre la fe. Entonces, la fe que nos mueve. Y eso se trata de la candela azul que ahora vamos a encender también. Y entonces cuando hablamos de la fe, si le pregunto cómo se define o qué es la fe, me imagino que hay un versículo bíblico que le llega a la mente. Lili, ¿cuál es? Ya va. Ajá, de Hebreos 11, ¿verdad? Que ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperemos, es tener certeza de lo que no vemos, ¿verdad? Y muchas veces, y como estamos aquí en la iglesia un domingo, pensamos en la fe como algo espiritual. Pero si lo pensamos, cada día en nuestras vidas cotidianas tenemos mucha fe. Por ejemplo, ¿cuántos aquí han montado en un bus una vez en su vida? ¿Alguien ha montado un bus? ¿Verdad? Por ejemplo, Olivia, nuestra hija, va a la U y ella monta por lo menos 4 buses al día. Si sacamos el cálculo, más de 300 veces ha subido el bus este año. Entonces, Olivia, ¿cuántas veces pidió el chofer que le mostrara su licencia de conducir? Ninguna. ¿Alguien más ha subido el bus y pidió que el chofer le muestre su licencia? ¿Por qué? Tenemos fe, ¿verdad? Tenemos fe que este chofer sabe manejar. Tenemos fe que la empresa hizo su trabajo y averiguó que él tiene todos los documentos y todas las cosas necesarias para manejar, ¿verdad? Y Víctor, usted es ingeniero, ¿verdad? Y revisa estructuras. De hecho, Víctor ha construido algunas cosas en nuestra casa que creo que viene el terremoto más grande y la casa va a caer, pero estas cosas, este muro que Víctor construyó jamás en la vida, ¿verdad? Pero Víctor, usted ya sabe de estructura, pero cuando usted se sentó, revisó esta silla para averiguar que está bien. Ya obvio que no. Ya. Porque tenemos fe en estas cosas. O tal vez en las semanas pasadas, algunos de nosotros tuvimos nuestra fe que se movió un poquito, ¿verdad? No sé cuántos tienen plata en el Banco Nacional. Pero cuando ya hubo este robo, tal vez nuestra fe se movió un poquito, ¿verdad? Pero tenemos fe en la vida cotidiana. Hasta la importadora monje le tiene fe. En usted, que haga los pagos. Bueno, veamos unos ejemplos en la historia de la Navidad de personas que demostraron su fe y sus dudas. Y como ya leímos, aquí tenemos el pasaje de Lucas. Bueno, vemos por ahí el versículo 28, ¿verdad? Ya está el ángel Gabriel hablando con María, otra vez, ¿verdad? Para recordarnos, le dice, te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? Y le dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Bueno, claro que María estaba perturbada y confundida, ¿verdad? ¿Qué habrá estado pensando ella? Creo que yo me estaría preguntando muchas cosas en una situación con ángeles así también. Ella tenía miedo y dudas, pero ¿sobre qué? Tal vez para empezar, ¿verdad? Como vemos aquí, porque soy yo favorecida. ¿Y qué significa eso? ¿Verdad? Bueno, sigue Gabriel para explicarle un poquito más. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre.
Su reinado no tendrá fin. Ok, ahora la cosa se volvió aún más serio y extremo. Altísimos y tronos, reinados sin fin. ¿Será que ella entendió lo que implicaba todo eso? Probablemente tenía el contexto de las profecías, todo lo que había aprendido desde niña. Pero recordemos, ¿verdad?, que muchos del pueblo de Dios tenían ideas equivocadas de cómo iba a llegar y cómo iba a ser el Mesías. Bueno, para mí es un poquito gracioso el enfoque de ella. ¿Cómo responde ella? Ella dice, ¿cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Pero, suave, esto me parece un poco formal. Si María fuera tica, tal vez hubiera dicho, suave un toque, la vara aquí o a Chile, yo voy a ser embarazada. Sí, y en realidad es una pregunta muy práctica, ¿verdad? Tal vez pensaba, ¿verdad?, en su reputación, ¿verdad? Soy virgen, ¿verdad? Y sus dudas tenían que ver mucho con la logística, cómo iba a pasar eso. Tal vez se preguntaba cómo todo iba a afectarle la vida y cambiar su vida. Tal vez pensaba en su novio, qué iba a decir su mamá y los vecinos. Parece que ella no tenía duda de que Dios lo iba a cumplir, pero quiso entender el cómo y probablemente el por qué. Sí, cierto. Ella como diciendo, ok, ya tengo fe que eso va a pasar, pero necesito, por favor, deme un par de detalles más para que pueda entender. Entonces, interesantísimo cómo le contesta, contesta el ángel, ¿verdad? Que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es la versión como familiar, ¿verdad? Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También su pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, lo que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, sí, Gabriel contestó su pregunta. ¿Cómo va a pasar esto? Sí, él explicó cómo iba a pasar todas estas cosas muy puntualmente. Pero también, tal vez viendo a esta muchacha, se dio cuenta que necesitaba algo más, ¿verdad? Necesitaba algo más para fortalecer a su fe. Entonces, le da otro pista, otro respaldo a lo que él está diciendo, ¿verdad? Que Elizabeth también, su parente o parentesco, o en otras versiones dice su prima, ya está embarazada y ya en su 6º mes. Entonces, ya 6 meses de embarazo. Yo nunca he estado embarazada, pero he observado varias, ¿verdad? Y en 6 meses ya uno se nota, ¿verdad?, el embarazo. No hay forma de esconderlo. Entonces, hay algo ahí que muestra que nada está imposible con Dios, ¿verdad? Aún una mujer que nunca ha tenido hijos en su vida, ¿verdad? También recordamos del Antiguo Testamento. Esto pasó también con Sara, ¿verdad? En su vejez también tuvo un hijo. Y entonces, si esto es posible con Dios, hasta lo imposible que María, una virgen, va a tener un hijo. Pero yo sé que en mi vida a veces me ayuda a recordar las cosas que Dios ha hecho en el pasado para tener confianza que va a hacer las mismas cosas en el futuro o que va a seguir actuando, ¿verdad? Tenemos esto ya a través de la Biblia, ¿verdad? Los israelitas ya cruzó el río Jordán y Dios dice, construye un altar. ¿Por qué? Para que podían recordar lo que Dios hizo, ¿verdad? Y si pienso en mi vida, viendo atrás, yo puedo ver cosa tras cosa que Dios ha hecho. Entonces, eso me ayuda a confiar en lo que viene. Entonces, Gabriel haciendo algo así para ayudar a María con su fe, ¿verdad? Ya hasta Dios está haciendo esto, entonces Dios puede cumplir aún con lo imposible que está diciendo. Pero igual hay muchas cosas aquí en este pasaje, muchos detalles que si pudiera poner una queja con Lucas, yo lo haría, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchas preguntas que yo tengo que no están contestadas, ¿verdad? Y si yo fuera María, yo hubiera preguntado un montón de cosas más. Sí, yo también. Pero, bueno, y tal vez lo hizo, ¿verdad? Pero lo que ella dice es algo maravilloso. Vamos a verlo. Dice, ella responde,
al final, ¿verdad? Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Y podemos ver algo del proceso de María. Lucas, otra vez, lo escribe muy brevemente, ¿verdad? Tal vez hubo más. Pero me imagino que era demasiada información para asimilar en poco tiempo, en realidad. Pero aún así vemos una progresión en la conversación entre muchacha y ángel. María empieza con una reacción de miedo, dudas y preguntas y termina con aceptación, una voluntad de propósito y participación en el plan de Dios. María se rinde a un papel que no pudo haber entendido en toda su profundidad y complejidad, pero ella tiene suficiente fe para poder decirle a Dios que sí. Bueno, por dicha, yo no fuera María, porque yo no sé si yo hubiera tenido tanto fe para decir que sí al ángel. Así de sencillo parece, ¿verdad? Después de unos minutos y ya está convencida. Pero también ese no es el único proceso así que tenemos aún en este mismo capítulo de Lucas, ¿verdad? Porque justo antes, bueno, hace unos meses antes, 6 meses más o menos antes, Gabriel también llegó a Zacarías. Y dice, en versículo 11 de Lucas capítulo 1, en esto un ángel del Señor se apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Recordamos que Zacarías era un sacerdote y ya estaba ahí haciendo su función. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Pero pobrecito Gabriel, ¿verdad? Usted tiene un amigo que cuando llega todo el mundo se asusta. Sí, ¿qué tendrá Gabriel que le dé miedo a todo el mundo, verdad? Bueno, tal vez puedo identificar un poco con él, porque en el trabajo cuando llego todos los compañeros se asustan, pero ya, ni modo, ni modo. Entonces, el ángel dije, como Gabriel ya esta frase lo tenía memorizado, no tengas miedo, pues ha sido escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tu oración está escuchada. Ya Zacarías es un hombre viejo. Me pregunta que por cuántos años oró. ¿Y todavía? ¿O ya se dio por vencido? Bueno, por lo menos parece que Elizabeth estaba afectada por la vergüenza de no tener hijos, porque vemos en el versículo 25, que no creo que esté ahí, pero dice, ella reconoce la bondad de Dios en aliviársela, la vergüenza, y darle un bebé aún en su vejez. Entonces, si actualmente no estaban orando, los efectos de esta oración sin contestar, sin respuesta, ya lo sentían. Y tal vez día tras día lo sentían. Me pregunto si ya Elizabeth ya caminando por la calle, si las otras mujeres o los otros ya personas del pueblo, ahí va ella. Recuerda, es estéril, no puede tener hijos. Como es gran cosa en nuestra sociedad, aún más en este pueblo. ¿Verdad? Pero también me hace pensar, hay cosas en mi vida, hay cosas en su vida por las cuales ha estado orando por mucho tiempo. Tal vez la salvación de un hijo, una hija, o un familiar, o un amigo. Tal vez tiene rato de estar buscando trabajo. Tal vez está buscando ser sano de una enfermedad o algo. O una restauración de una relación o una amistad con alguien. O que por fin Dios cambia las circunstancias de mi vida. Entonces me pregunto, si yo estuviera en los zapatos de Zacarías y aquí viene el ángel diciendo, sus oraciones están contestadas, ¿lo creería? No sé. Bueno, Gabriel le traía a Zacarías noticia de la respuesta a sus oraciones, ¿verdad? En forma de un bebé. Pero aparentemente Zacarías no creía que fuera posible, tal vez por su vejez y los años de orar sin respuesta. Y como Jeff mencionó, es interesante que Zacarías era un sacerdote, ¿verdad? Creo que su reacción de susto y de dudas es un buen recordatorio de que los líderes también son humanos, ¿verdad? Bueno, y él dice, es interesante lo que él dice.
¿cómo podré estar seguro de esto? Eso es lo que le dijo a Gabriel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Parece que él está buscando una prueba. Está retando a Gabriel. Él no quiere más esperanzas falsas. Él no pregunta sobre el cómo que hizo María, ¿verdad? En su confusión. Zacarías tiene grandes dudas en la habilidad y la voluntad de Dios. Bueno, así le contesta el ángel. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, como te garantizo, ¿verdad? Te vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Zacarías no creyó, le acusa Gabriel. Y después el ángel le da el regalo de mucho tiempo para reflexionar en silencio. Sí, ojalá yo creería por lo menos si aparece un ángel milagroso, ¿verdad? Sí, yo espero que yo creería un mensaje de Dios si me lo diera así por medio de un ángel. Aún con todo el miedo y la luz y, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo sería? Me parece que sería difícil negar. Pero no podemos criticarle a Zacarías demasiado. Humanamente, realmente, era imposible lo que decía el ángel. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha faltado la fe también? Ya, mejor no preguntamos, porque yo tendría que quitar los zapatos y las medias para contar y ni los dedos me da suficiente para contar las veces que he dudado al Dios. Y aún esto siendo misionero, ¿verdad? Se pone que mi trabajo es tener fe y aún me cuesta. Pero es interesante que estos dos, María y Zacarías, tuvieron muchas emociones en común. Estaban confusos, con dudas, tal vez nerviosos, ahí en incertidumbre, tal vez preguntando, pero este me va a cambiar la vida. ¿Cómo va a ver mi vida de ahí? Yo tenía todo planeado. ¿Cuántas veces hemos hecho nuestros planes? Solo por un cambio ahí, viene y ya cambió todo. Pero es también interesante que los dos expresaron sus dudas. A veces pensamos que, tener dudas, solo hay que tener más fe. Pero creo que con más fe vienen más dudas. La fe no se trata de no tener dudas. La fe se trata de confiar en lo que puede vencer nuestras dudas. Y también, mientras que María cuestionaba el cómo, no dudaba el hecho que iba a pasar. Entonces, este proceso fue único por los dos. Pero a través de este proceso, los dos llegaron a creer. No solamente llegaron a creer en Dios, en un fe que era retado, pero movía, tomó acciones. No se quedaron ahí sentaditos, pero participaron en este plan que Dios tenía, lo cual implica un impacto por las generaciones a las generaciones. Sí, y se nota la transformación en los dos, en estos encuentros con Gabriel. Tenemos evidencia también en sus canciones y profecías. Vemos el Magnificat de María en Lucas 1, 46 al 55 y el cántico en la profecía de Zacarías más adelante en el versículo 67 para 79. Es tarea, ¿verdad? Para leerlos con cuidado. Pero los dos mencionan cosas que Dios había hecho en el pasado. Entonces aquí hay dos ejemplos, ¿verdad? Del versículo 54, María está como recordando lo que Dios hizo o había hecho con Israel. Acudió en ayuda de su siervo Israel, mostrando su misericordia a Abraham y sus descendientes para siempre, tal como había prometido a nuestros antepasados. Y ella pudo haber mencionado todos los actos de Dios, ¿verdad? Por todo el Antiguo Testamento. Igual Zacarías dice en el versículo 69, nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, hace referencia a David, ¿verdad? Como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, otra vez, ¿verdad? Hay todo un linaje de cosas y eventos, personas.
para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros antepasados al acordarse de su santo pacto, ¿verdad? Y ese pacto es famoso en toda la Biblia, que Dios hizo primero con Abraham y lo renovó con todos los descendientes. Sí, como mencionamos, recordar lo que Dios ha hecho nos ayuda a creer en lo que está diciendo hoy mismo o que está diciendo que va a cumplir en el futuro. Pero interesante que no solamente María y Zacarías recordaron estas cosas del pasado, pero hay algo más en común que tienen en esos cánticos, ¿verdad? Algo más que habla del favor de Dios y lo que Dios quiere hacer en este mundo. Entonces, María dice, de sus tronos derroco a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los como de bienes, y a los ricos los despido con las manos vacías. Y Zacarías dice, así lo juro a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor a rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Así, si nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Pues, tiene este concepto que Dios les está moviendo, llamando a cuidar a los que el mundo no cuida, ¿verdad? A los hambrientos. Y este concepto de paz que Zacarías menciona es un concepto que tal vez no entendemos muy bien hoy en día, porque pensamos en paz como la ausencia de violencia. Pero la paz es la presencia de algo. Y en este concepto, me imagino también un sacerdote está hablando de este concepto de shalom, que viene del Antiguo Testamento. Este concepto de bienestar para todos, de la presencia de algo, no solamente la ausencia de algo. Entonces, interesante que los dos recuerden las cosas que Dios ha hecho, pero también están movidos a algo. Sí, hacer como parte de la participación, ¿verdad? En ese plan. Pero me pregunto también qué hubiera pasado si ellos hubieran sabido todo el plan. Por ejemplo, María. ¿Qué tal si ella hubiera sabido que iba a viajar a Belén con 9 meses de embarazo? O si supiera que iban a tener que huirse a Egipto y vivir allí como extranjeros por varios años. O si supiera que iba a tener que verle a Jesús, su propio hijo, morir en una cruz. ¿Hubiera dicho que sí con tan buena actitud y con tanta convicción? A veces, después de recuperarnos del susto y cuando hemos juntado todo el coraje, ¿verdad? Es relativamente fácil decir sí a la gran panorama. Pero vivir los detalles de la realidad es otra cosa. ¿Y qué tal nosotros, verdad? Me parece que muchas veces Dios solo nos da un pequeño vistazo de su plan cuando nos invita a participar en él. Vean estos jóvenes con estos bebecitos, Olivia y Sawyer. Bueno, aún más jóvenes, porque todavía somos. Bueno, sí. Bueno, como mencionamos al puro principio, nosotros tenemos 15 años de vivir aquí en Costa Rica como misioneros. Hemos visto cosas muy lindas, cosas muy feas. Hemos experimentado cosas difíciles y cosas maravillosas. Bueno, nació Linnea, ¿verdad? Es una gran bendición. Ya son 3, no solo 2, ¿verdad? Tenemos la nacionalidad tica ahora también, que es una gran bendición. Pero cosas muy difíciles también han pasado. Cuando nosotros tomamos esta foto, creo que fue la primera que tomamos cuando estábamos en el proceso de recaudar fondos para venir aquí. No sabíamos ni una fracción de lo que estaba por venir. Y todo eso en tan corto tiempo, en realidad. Y quién sabe qué vendrá en los próximos 15 años. Creo que Dios a veces nos protege de saber todo desde antemano, porque Él sabe cuán débiles somos. Seguirle a Dios, creerle y obedecerle
requieren ejercitar nuestra fe en cada momento y paso a paso. Sí, no sé. Si hubiera sabido hoy o allá lo que sé hoy, hubiéramos montado este avión. Tal vez. No me arrepiento para nada. Pero Dios ya es fiel paso a paso. Y eso mismo pasó con María y Zacarías. ¿Verdad? Tomaron pasos. ¿Verdad? Hay mucho que pasó en la vida de María y ella solo estuviera fiel de tomar el siguiente paso. Pero me parece algo, especialmente esta época, dos cosas pasan en la época navideña. A veces nos vuelve muy egoístas, pensando en nosotros, ¿verdad? Hay que comprar este regalo, o yo amo a mi suegra, pero ella tiene algo que siempre he luchado, ¿verdad? Como desde octubre está pensando, pidiendo la lista de, ¿qué queremos por Navidad? Es octubre. Ya, necesito sobrevivir octubre, noviembre y diciembre para poder llegar a la Navidad. Pero pensamos en estas cosas, ¿verdad? Pensamos en mí, pensamos en yo. Pero también hacemos esto con nuestra fe, ¿verdad? Es mi relación con Dios. Yo necesito creer, necesito que Dios haga tal cosa para mí. Y sí, obvio, nuestra fe sí es una experiencia personal. Sí es algo individual que pasa entre mi persona y Dios. Pero también Dios me llama y me manda que mi fe tiene que impactar a lo demás. Y vemos esto con Abraham, bendecido para ser una bendición, ¿verdad? Y interesante que leyendo el Antiguo Testamento, Dios siempre hablando y diciendo, recuerda cuando le sacó de Egipto, cuando eran extranjeros allá. Entonces, por eso, trata lo demás con justicia. Trata lo demás como a usted le gustaría ser tratado. O hasta en Santiago dice que religión verdadera es cuidar la viuda, el huérfano y el extranjero. Y un poco más allá tenemos este pleito que a veces tenemos con Santiago, ¿verdad? Que nos dice que nuestra fe está muerta o es inútil sin obras. Pero a veces pensamos que tal vez Pablo y Santiago no estarían de acuerdo en este asunto, porque Pablo dice que somos salvos por la fe. Pero si leemos Efesios 2, Pablo dice eso, que somos salvados por la fe, no es nada que nosotros hacemos, es un regalo de Dios, un dicho mío, para decirlo así. Pero justo después en este pasaje, Pablo dice pero esta fe nos mueve a hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces, tal vez solo venía de direcciones opuestas para llegar al mismo punto. Nuestra fe debe movernos. Nuestra fe debe empujarnos hacia los demás. No es solo por mi propio beneficio. Puede ser que empiece ahí, pero ahí no puede terminar. Tenemos que preguntar a Dios, ¿qué quiere que haga con mi fe? Como hace un mes y medio más o menos, Richard nos habló que está sintiendo que Dios quiere que su fe le lleve a Senegal de nuevo. ¿Dónde quiere Dios llevar a usted? Si nuestra fe no está moviéndonos a algo, me pregunto, ¿de verdad tengo fe? Y no necesariamente tiene que ser a Senegal o a Costa Rica o a, ¿verdad?, algún lado particular. Puede ser a mi vecino también, ¿verdad? Bueno, ahora entonces vamos a repasar un poquito y vamos a encender las candelas otra vez. Primero las de esperanza y amor y después la de fe. ¿Qué es la fe? Bueno, creerle a Dios y sus palabras. La fe es certeza de quién es Dios. Es certeza en una realidad que a veces es invisible. También la fe es esperanza en Él, no en las personas ni en las circunstancias, ni que las cosas vayan a cambiar, ¿verdad? Pero fe en Él y esperanza en Él. ¿Por qué la fe? ¿Por qué tenemos fe? Bueno, la fe nos sostiene, nos mueve a creerle a Dios. Aún en dificultades, aún cuando no entendemos los problemas ni el plan. Y también, ¿por qué la fe? Porque Dios siempre ha sido fiel.
Ha sido fiel y ha sido bueno. Como María y Zacarías, podemos tener fe porque recordamos las cosas que Dios ha hecho en tiempos atrás. Tal vez en mi vida, y si no en mi vida, entonces en la vida de otros, ¿verdad? Puedo ver lo que Dios ha hecho. Y voy a tomar este momento para recordarles de la tarea. En Lucas 1 van a ver el Magnificat de María y también la profecía de Zacarías. Les reto leer con cuidado esos dos esta semana. ¿Ok? Y al final, ¿para qué? ¿Para qué es mi fe? ¿Para qué tenemos fe? Bueno, hay una parte individual, porque esa intimidad con Dios, ¿verdad? Empieza ahí. Es tan importante. Y esa intimidad con Dios nos impulsa a crecer. También hay una parte colectivo de nuestra fe. Entonces la fe es individual y también es colectivo. Mi fe tiene un propósito más grande, ¿verdad? Como Jeff decía, empieza aquí y sale para impactar el mundo, para el reino de Dios. Y la idea es vivir la fe juntos, en comunidad, en equipo, como un cuerpo, ¿verdad? Y como mencioné al principio, tenemos fe día tras día en varias cosas, ¿eh? Pero dejamos nuestra fe en Dios aquí cuando salimos los domingos, o dejamos que esta fe impacta nuestras interacciones con las personas. ¿Verdad? Recuerdo, hace unos años nosotros estábamos en el banco, ¿verdad? Y llegamos al banco y yo estaba hablando con la muchacha y ya saben que hay que actualizar los datos, ¿verdad? Y es un proceso que es tedioso, que odio, pero yo aseguré que hice todo bien. Yo hablé con la muchacha por teléfono, qué papeles necesito traer y todas las cosas, ¿verdad? Entonces llegamos al banco y ya saben qué. La muchacha dice, pero le falta un papel, no podemos hacer el trámite. Y yo, como buen cristiano, buen misionero, me enojé. Pero suave, usted dijo por teléfono que tenía que traer solamente estas cosas. Hubiera traído eso, si me hubiera dicho, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo, rojo por el enojo, ¿verdad? Tracy, a la par mía, rojo por la vergüenza. Y lo solucionamos como a veces pasa, ¿verdad? Llama al gerente y puede hacer algo y ya movía algunas cosas y ya logramos el trámite. Pero seguimos tomando los datos. Y ella pregunta, ¿y usted a qué se dedica? ¿Cómo? Misionero. ¿Ven? Pero tuve vergüenza porque no actué como un misionero. Porque la cosa es, siempre estamos predicando. Siempre estamos predicando algo. La pregunta es, ¿qué? ¿Estamos dejando que nuestra fe nos impacte? ¿Que nuestra fe haga que predicamos a Cristo y no a algo más? Y no sé dónde está usted hoy. Puede pensar que, nunca podía hacer lo que tal persona hizo, ¿verdad? Yo recuerdo una vez recién llegados aquí, un señor me dijo, pero pasarse de vivir a un país a otro con dos niños pequeñitos, nunca podría hacerlo yo. Y yo recuerdo pensando, pero no es gran cosa. He hecho un par de cosas en las maletas y monté el avión y ahí va, ¿verdad? Pero pensando atrás, Dios me había preparado por años y había preparado a Tracy por años también por esto. Entonces, no sé qué Dios está pidiendo de usted, pero sí sé que este Dios le está preparando o lo ha preparado. No es que va a pedirle hacer algo que no se puede, porque Él es fiel. Él ha sido fiel y Él va a seguir siendo fiel. Entonces, Él está depositando cosas en su vida. Porque sí, a veces las cosas se sienten grandes, pero muchas veces son pequeñas. Tal vez es ayudar a la señora a salir del súper con sus cosas y llegar a su casa. Tal vez es abrir la puerta por alguien más entrando al banco. Tal vez es dar un abrazo a un chico que no ha sido abrazado. Entonces, es interesante notar que en este momento en la historia, hace 2000 años, en esos cuentos que hemos visto, que tal vez las personas que conocía y que reconocía lo que Dios estaba haciendo eran dos parejas. Una pareja vieja,
una pareja ya al final de sus vidas casi, pero Dios todavía los utilizaba. Y Dios todavía quiere utilizar a mí y a usted. Y la otra, una pareja joven, que tenía todos los sueños, todas las ilusiones de la vida que venía, iba a conquistar el mundo, me imagino. Y aún ellos tomaron los pasos de fe. Dijeron, Dios, tengo mis planes, pero quiero involucrarme en lo que tú vas a hacer. No nos dice en el texto, pero Dios es un caballero, me imagino, y quiero creer que María y José también hubieran dicho que no. Ah, Dios, no, mejor busca a alguien más. Pero dijeron que sí, y se involucraban en lo que Dios iba a hacer en este mundo. Pusieron un poco de sus propias cosas a la par y se involucraba y dejaba que su fe les movía. Entonces, la pregunta hoy es, ¿nosotros haremos igual? ¿Nosotros dejamos que nuestra fe nos mueve a acción? ¿Nos mueve hacia el prójimo? ¿Permitimos que nuestra fe ajuste y cambie nuestros sueños y nuestras decisiones que queremos hacer? ¿Permitimos que Dios use nuestra fe para movernos? ¿Cómo? ¿O tal vez a dónde? Entonces, pasamos un par de minutos para reflexionar antes que orar. Entonces, ¿en qué formas le ha mostrado Dios su fidelidad en el pasado? Yo sé que cada persona aquí podemos recordar algo, por lo menos una cosa que Dios ha hecho en nuestras vidas para mostrar su poder, su amor hacia nosotros. Y también pensando en esta cosa, ¿cómo Dios quiere usar esto para animarle hoy? Y si somos honestos, a veces nuestra fe se vuelve un poco egoísta, ¿verdad? En pensar en nosotros. El otro lado de esta época es ya movimos a servir lo demás porque es Navidad o porque tenemos un poco más de posibilidades con el aguinaldo en la bolsa, que podemos ayudar y hacer algo por alguien más. Qué increíble era ver todo lo que pasó aquí el fin de semana pasada con la feria navideña. Sí, hay algo curioso en Navidad, que servimos a los demás. Pero ¿qué tal enero, febrero, marzo? ¿Seguimos sirviendo? ¿O solo lo hacemos cuando huele a ciprés y vamos comiendo tamales? Entonces, ¿Dios está llamándole a mover? ¿Que su fe le mueve a algo?